Hola, buenas tardes, bienvenidos a Tardes de Café. El día de hoy me complace presentarles a una mujer sensible, con una calidad humana indiscutible, que disfruta de la vida, de sus grandes pasiones. Bienvenida, maestra Carmen, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, Araceli. Pues un gusto, un honor que me tengas en esta consideración de platicar con ustedes, de tener una tarde de café. Y pues me encuentro muy bien, muy contenta y muy agradecida con ustedes. Muchísimas gracias, Araceli. El gusto es mío completamente. Deseaba y estaba muy contenta de que esto ocurriera. Estoy muy emocionada. Y nada más para darles un poco de contexto a las personas que nos puedan estar escuchando. La maestra Carmen, bueno, pues tiene una formación muy amplia, licenciada en educación primaria, en filosofía, maestra en sociología, doctora en pedagogía educativa, docente, investigadora, escritora, locutora, periodista, promotora cultural. Y de verdad que para mí es un honor, es de verdad un privilegio y le agradezco demasiado su tiempo y el poder compartir aquí. Entonces, bienvenida. Ya estamos aquí con nuestra tacita de café, Claro listas que para sí. comenzar esta conversación con la doctora Carmen. Y bueno, Interesante, maestra, gracias. eh, pues quizá ah, las personas que nos puedan escuchar no conocen esta historia y creo que este es el momento en que también la quiero compartir con usted, porque justamente este proyecto de Tardes de Café surge en los espacios de la maestría y se fue construyendo a lo largo de varios semestres, pero también se nutrió de cada uno de los maestros que me acompañaron en esta etapa. Tardes de Café, en esencia, tiene mucho de lo que yo pude observar y rescatar a través del semestre que compartimos. Entonces, en esencia, creo que ha nutrido y impactó de una manera muy significativa en mi formación y justamente tomarla como modelo y ejemplo a seguir hace que el día de hoy yo esté destinando este espacio para poder generar estos espacios para que la voz de las personas se escuchen desde lo más humano, desde nuestros afectos, desde nuestras emociones. De verdad me complace mucho y yo sabía que en algún momento iba a tener la oportunidad de contárselo y decírselo, porque aun cuando eh, fue un semestre solamente el que compartimos, me quedé con muchas cosas y eso hoy en día hace que yo encuentre la motivación para llevarlo a la práctica. Y pues me gustaría iniciar esta conversación desde esta faceta de docente y me gustaría que nos pudiera platicar cómo era Carmen antes de toda esta trayectoria académica, cómo era esa niña, dónde creció, no sé si nos quiera compartir algo de eso. Claro que sí, Araceli. En primer lugar, pues sigo sumamente agradecida. Tus palabras me conmueven mucho porque si algo ha sido mi pasión ha sido ser maestra. Haber elegido desde los 14 años, haber sido, elegir ser maestra y ahorita te contaré parte de esa historia. Pero lo que más me impresiona es cómo en la pasión de entregarnos a lo que nos gusta, no, yo nunca me imaginé que mis palabras, mis acciones trascendieran en ustedes, ¿no? Porque han sido muchos alumnos, ya son más de 30 años de servicio, empecé a los 17 años a mis prácticas ya, y también para ayudar a mis papás, porque ya llega un momento que da pena estarles pidiendo. Entonces, a los 17, pues salgo a los 21 y en septiembre pasado cumplí 30 años ya de haber egresado de la Escuela Normal del Estado de Querétaro, de Toluca, de la ENEC de Toluca, una de las más, de la época del Porfiriato. Entonces, ahorita tener este espacio, que me contacten, me compromete en una cuestión no social ni institucional, ni por hacer las cosas porque los demás me tengan que reconocer. Me confirma que debo de seguir haciendo las cosas a los ojos de Dios, al amor, a los ojos de la pasión. Esta pandemia me dio un reencuentro muy grande
con Dios, entonces me ha heredado muchas cosas. Y precisamente como consecuencia de todo este proceso que también he tenido de encuentro con Dios, reencuentro con Él, porque a los 17 quería yo ser monja. Y no, opté por seguir con mis estudios de la normal. Entonces, ver estas semillas que sin buscar, de pronto empiezan a florecer y vienen reconocimientos y reconocimientos, pues yo digo, yo tampoco contemplé la magnitud. ¿Quién soy? Pues soy una niña que nace en una familia de 14 hermanos, más dos hijas de mis hermanos, ya nietas de mi mamá, 16, más algunos de los primos que de pronto se nos añadieron, y mi papá y mi mamá, ¿no? Entonces somos un promedio casi de 18 personas, 14 no, oficialmente. Mis papás fueron panaderos, fueron personas que no tuvieron la fortuna de la escuela. Sin embargo, dos personas que lucharon mucho por sacarnos adelante. Mi mamá, pues a los 14 años se juntó con mi papá, bueno, más bien mi papá se la robó, y pues de ahí en adelante sacarnos adelante, ¿no? Entonces, una familia en donde, como me inicio, por ejemplo, en la cuestión del conocimiento, de interesarme por la escuela, mis papás fueron mis dos primeros maestros y los que me indujeron a elegir la vocación que elegí de ser maestra, sin que se dieran cuenta. Cuando íbamos a repartir el pan, mi mamá y mi papá luego ya como a estas horas en Toluca pasábamos por la normal del estado, la normal de Toluca, de señoritas, la que fue construida en el Porfiriato, y me decía mi mamá, mira hija, ahí me hubiera gustado estudiar, a mí me hubiera gustado ser maestra. Yo tenía como 10 años, no sé, 9, 10 años. Y luego mi papá también, cuando vio que yo ya leía y escribía, me decía mi papá, te voy a comprar un cuadernito para que ahí me enseñes a leer y escribir. Y cuando viene la elección de decir, quiero ser maestra a los 14 años, pues no me costó trabajo porque no dudé en qué quería hacer, porque ellos sin quererlo me acuñaron. ¿Cómo fui como niña? Hay una niña que corrió, que brincaba en todos lados, que construía casitas por todos lados. Mis papás tuvimos afortunadamente una casa muy, muy grande para todos nosotros, pero pues obviamente fue una casa que se fue construyendo poco a poco, y de repente mis papás, pues había material casi siempre por todo lo que se fue construyendo de esa casa que ya ahorita ya se va, ya está por venderse. Hace 3 años y medio murió mi mamá, una casa que nos vio crecer, nuestra segunda casa, porque la primera fue en Villa Victoria, Estado de México, donde yo nací, y a los 4 años fue cuando yo a los 4 años tengo noción de que es cuando ya estamos en Toluca, ¿no? Entonces, cuando yo decido ser maestra, les digo, me dicen mis hermanos, ¿y qué vas a elegir saliendo de la secundaria? Pues ser maestra. Y me decían mis hermanos, te vas a morir de hambre. ¿Cómo? Si tú no tienes paciencia. Ellos querían que yo fuera abogada. Pero pues fui el sueño frustrado de ellos. Pero ahora mis sobrinos, tengo 3 sobrinos, una sobrina y 2 sobrinos abogados, pues ya los cumplieron con ellos, ¿no? ¿Y qué te puedo decir? Pues sí, una niña inquieta, soñadora. Se interesó por la lectura porque mi mamá compraba Lágrimas y Risas, el libro semanal. Fuimos muchos y su refugio de mi mamá era muy curioso. Se metía al baño y se tardaba mucho, y a veces cuando llegábamos de la escuela, mamá, ¿dónde estás? Y mi mamá, ay, estoy en el baño. Y yo decía, bueno, ¿por qué se tarda tanto, no? Entonces cuando yo entraba a veces atrás de ella, siempre había novelitas, o me acuerdo que eran las de Memín Pingüín, Calimán, principalmente libro semanal y sentimental. Ya después otras cuando mis hermanas empezaron a crecer, y también mis hermanos, ya Calimán, Memín Pingüín y todo. Mi mamá no sabía leer, pero con las novelitas del periódico, del puesto de periódicos, aprendió. Y yo hice lo mismo. A los 5 o 6 años que entraba al baño, siempre había ahí revistas, o una al menos la de la semana de mamá,
Igual empecé con las cuestiones visuales y ya después pues tuve la fortuna de saber leer y escribir. Y recuerdo mis primeras lecturas en primaria, Platero y yo, entre otras, algunos pasajes de Juan Rulfo y algunas otras que son así clásicas de nuestros autores mexicanos. Y así fue mi niñez, ¿no? O sea, fui juguetona, fui correlona, corría por todos lados, me acuerdo que además era yo muy flaquilla y pues sí, y también al mismo tiempo mis papás nos enseñaron a ser muy responsables. Mi mamá, me acuerdo que fuimos a la segunda parte de la camada y muy temprano para irnos a la escuela íbamos los 6 más chicos. Entonces, como ellos tenían que repartir pan también, muy temprano a veces no podían llevarnos a la escuela y nos mandaban a nosotros o caminando o nos pedían un taxi o mi papá sí nos llevaba en los carros que llegamos a tener, ¿no? Pero me acuerdo mucho de mi mamá que a todos, o sea, tenía el tiempo, a pesar de que estuvieran desvelados, porque muchas veces trabajaron en la noche para sacar la producción en la mañana. Era un amasijo muy grande, tenían un promedio de 10 trabajadores por noche. Y además teníamos expendio. Y pero mamá se daba el tiempo, yo eso se lo admiro siempre, de peinarnos a todas. O sea, éramos Flavis y yo, mi hermana chica, y mi hermano Roberto, Arturo, Jaime y Antonio. Jaime y Antonio ya eran casi adolescentes, y a todos nos mandaba bien peinaditos, bien arregladitos y además desayunados. Nos hacía licuado y aparte nos mandaba con tortas. Nos mandaba con nuestras tortas de huevo, me acuerdo muy bien. O sea, nunca nos mandó sin estar al 100 y llegábamos siempre puntuales a la escuela. Entonces, desde ahí, mi educación informal, por llamarlo de alguna manera, empezó con mi familia, con los hábitos, el empuje, la entrega, la responsabilidad de mis padres. Y ya después, en la normal, pues fue otro tipo de formación con otra etapa de vida, ¿no? Pues eso es más o menos el contexto. 14 hermanos. Ahorita mi hermana, la mayor, me lleva, bueno, yo tengo 52 años, mi hermana tiene casi 70. Entonces sí hay una diferencia. Ellos podrían ser mis padres, mis hermanos más grandes. Y los que les llevo diferencia abajo de mí, pues son 3 o 4, con una diferencia de 4 o 5 años a cada uno. Y Fabis, que fue hija de uno de mis hermanos, ella sí le llevo como 13, 14 años. Pero sí, pues sí, toda una diversidad de vida, muy tremenda. ¿Qué sucede cuando pisa por Eh, primera vez un aula, maestra? Hoy fue muy angustiante, porque soy una generación que no tuvo kinder. Entramos directamente a la escuela primaria. Mis hermanos, pues, son esta camada de 6, que en la escuela en donde estudié se llama Justo Sierra, en Toluca. La primaria era muy grande. Tenía un promedio de 6 patios, muy extensos, con los edificios de doble impresionante. Y entonces, cuando llega la primera vez que veo que el carro y mis hermanos agarran y se van a sus salones. Y yo así, ¿esto qué? Pero además teníamos desayunado, nos daban desayunos del DIF para los niños. Entonces recuerdo 2 cosas, que de pronto me dejan a la entrada de la escuela, cierran la puerta principal y ellos se van y de pronto no veo a nadie, ni a mis hermanos, ni a niños. Y me recuerdo llorando en los pasillos de la escuela, porque dije, ¿y esto qué? ¿Esto qué? Y después, pues bueno, no recuerdo si el director o alguna de las maestras me preguntó quién era, me llevó a mi salón, no sé, de eso ya no me acuerdo, pero sí para mí fue un desapego brutal, porque ni siquiera estaba familiarizada con la escuela, ¿no? O sea, no tuve kinder y mis hermanos no me dijeron, mira, se va a tratar de esto, igual mi mamá vas a tener que... Eso y la segunda ocasión en esa misma semana fue que los niños entrábamos y nos metían al desayunador y nos daban una bolsita con pan
un plátano y lechita. Entonces, de pronto igual nos daban un tiempo para desayunar. Y ya yo pues empiezo a desayunar, veo que la bolsita y que empieza, yo decía, bueno, pues yo vengo desayunada, ¿no? Pero aún así los niños, como muchos no tenían las condiciones, y yo me acuerdo que mi hermano se levanta, mi hermano Jaime, y me deja ahí. Y entonces yo en mi inocencia dije, ¿y ahora qué? ¿Me van a volver a dejar? Y toda ingenua meto, me acuerdo que era una cena, el pan, el plátano ni siquiera lo toqué, y la lechita ya la había, que venían en bolsitas cerradas, selladas, meto la bolsita ya abierta en mis cuadernos, ¿no? Y entonces ya llego al salón, que ya más o menos sabía dónde, y ya escurriendo, pues eso era, y te lo platico porque esa era la escuela en la que yo me formé los primeros días, y fue muy impactante, fue un cambio muy drástico, más teniendo un sentido de pertenencia a una familia, Tan pues a una amplio. tribu, ¿no? Sí, muy Sí, bastante amplia. Entonces de sí. pronto a empezar mi vida social, académica, de mi primera educación inicial, sí tuve mis pequeños traumas, ¿eh? La verdad sí me causó impacto. Y, usted nos estaba comentando que, bueno, surge ya esta vocación, este deseo por ser maestra. ¿Y qué pasa cuando se enfrenta ya, o dice usted, bueno, terminando la secundaria, empieza a estudiar para maestra? Propiamente no es la formación que hoy en día se Ujú, tiene para ser docente. Sin claro. embargo, esa experiencia de prepararse y de interactuar ya en un salón de clases, ya no como una alumna, sino como la maestra, eh, ¿cómo fue? De alguna manera, esa expectativa que tenía se cumplió? ¿Descubrió cosas nuevas? ¿Qué sucedió cuando ya estaba del otro lado? Ya no como estudiante, sino como maestra. Fíjate que me haces pensar en dos cosas. La primera es que mi experiencia de primaria y primero y segundo de primaria fue también muy fuerte, porque la maestra Amelia ya era una maestra grande, ya cansada. Entonces no tenía como mucha paciencia. Y de pronto daba coscorrones y de repente, y la maestra de segundo grado, la maestra Chela, yo no sé, yo creo que ambas pues en paz descansen, no era terrible porque no nos dejaba ir al baño, porque si no terminábamos las planas, nos dejaba paradas junto a ella, hubo quien pues hacía pipí ahí a un lado de ella, y o nos encerraba porque no habíamos terminado con candado por fuera y nosotros adentro. Entonces, el brinco que te quiero mostrar es cómo después de esas situaciones, sin embargo, la maestra Julie, tercero, la maestra Dora de cuarto, la maestra Yolanda de quinto y la maestra Luz María de sexto, fíjate, me acuerdo perfectamente. Ellas cuatro fueron excelentes maestras. O sea, una mística, una ética, una entrega. La maestra Julie de tercero era muy jovencita y yo la veía como una muñeca. Y olía siempre rico y súper arreglada y súper dedicada. Y la maestra de cuarto, nuestra Dora, era una mujer intelectual impresionante, profesional. No, no, no. La maestra Yolanda, ni se diga. Y cierro con la maestra Luz María, ¿no? En sexto. Ellas fueron las que, ¡pum!, me formaron de una manera. Y ya en secundaria, varios maestros también muy buenos. De hecho, yo escribo por mi maestro Raúl López Camacho. Le voy a decir que vea el programa el sábado, porque siempre lo reconozco. Él era maestro, abogado y periodista de Toluca, maestro normalista. Y cuando llegaba a las clases de ciencias sociales, nos enseñaba, nos daba su plana. Y entonces yo en segundo de secundaria me di cuenta de algo que él nunca pensó, este impacto, ¿no? Que determinaba mi vida como escritora. Entonces, yo recuerdo que dije, ay, caray, ¿esto se puede hacer con lo que tú vives? Porque en una de las narraciones, el maestro Raúl cuenta cómo una quinceañera termina la fiesta así con la típica, así, folclore mexicano, cómo termina el padrino, dando un súper discurso y luego tirando el pastel, ¿no? De que ya estaba con unas copas encima. Y entonces cuando yo ya decido ser maestra y veo la formación
y de pronto ya me veo del otro lado. Lo que sí me prometí de mis primeras 2 maestras fue, si yo algún día llego a ser maestra, no voy a hacer eso. Porque lo que me determinó fue la maestra. Repito, Julie, Dora, Yolanda y Luz María. Y otros que tuve en el trayecto que he tenido en el trayecto de formación hasta los últimos estudios. Y cuando yo me veo ya formándome en la escuela normal, nos dieron 2 años de tronco común, o sea, salí de la secundaria, pero me tocó la transición del cambio de currícula y modalidad de las escuelas normales, de lo que era, que entrabas de secundaria directamente a la normal. Y a mí me toca el cambio de que entras a la normal después de secundaria, te dan 2 años de prepa y luego 2 de tronco común. Y esos de tronco común decides si tú vas a hacer de qué nivel y de qué especialidad. Entonces, fue un golpazo porque entonces yo ya no iba a ser una maestra que iba a egresar en 4 años. Tuve que egresar a los 6 y ya las generaciones que vinieron son de 7. Pero tuve maestros buenísimos en la normal, muy buenos también. Recuerdo al maestro Ricardo López, Ricardo Rivera, en paz descanse. Por él decidí, saliendo de la normal, estudiar filosofía en la UAC, en la universidad. Hice 1 año primero en Toluca y luego ya me vine para Querétaro y continué mis estudios aquí. De hecho, no me hicieron revalidación. Y yo no tuve problema, dije, perfecto, nuevamente hago desde sus inicios 2 semestres. La maestra Berta Zárate Darchundia, que acaba de fallecer ahorita en la pandemia, fue una maestra que direccionó mucho mi vida, la maestra Araceli Padilla, la maestra Socorro Muñoz en español, o sea, muchos maestros. Y yo decía, yo quiero ser como ellos, yo quiero dar lo que dan. Y cuando empezamos nuestras prácticas frente a grupo, fue muy curioso porque desde las 17, 16, 17, que primero nos llevaban a observación de la práctica y luego ya a nosotros sí nos ponían a practicar directamente. Mi escuela normal de Toluca cobijó a muchas generaciones que no tenían dinero. Venían de pueblitos, incluso había internado. Y ahí se permitía que las chicas que venían de fuera pues estuvieran ahí. Y mucha gente humilde que sus hijos y de mi generación que salieron adelante y son excelentes profesionistas. Muy curioso, porque creo que más valoraron. Recuerdo mucho a la maestra Ana María Valero, directora de mi escuela normal en ese momento, que un día tuvimos junta de papás, fueron nuestros papás a firmar boletas y entró a los salones muy enojada a regañarnos a los primeros semestres. Yo dije, ¿y ahora qué hicimos? Y nos dijo que entre más sombrerudos, entre más mandil, entre más guaraches llevaran nuestros padres, más orgullosos debíamos estar de ellos. Ay, lo recuerdo con mucho. A mí no me pasó, o sea, yo nunca me avergoncé de mis papás, pero creo que algunos sí, y lo dijo ella, es que entre más humildes son sus papás, más deben de valorarlos porque el esfuerzo que están haciendo es mayor. Y así es que la esperanza de otra cosa está en ustedes. Y yo dije, bueno, entonces fueron como muchas enseñanzas, no solo académicas. El maestro Sergio Archundia, que era esposo de la maestra Berta Zárate, igual que el maestro Ricardo, eran grandes intelectuales de Toluca. O sea, el maestro Ricardo Rivera, que ya murió, no, Ricardo López, perdón, que ya falleció, era maestro también de la universidad. Entonces tuve la fortuna que al entrar a la escuela normal, tuve las 2 formaciones, maestros normalistas y maestros normalistas universitarios. Y eso me dio un panorama, cuando ya decido, y es a lo que voy, por eso es una tarde de café, porque estamos platicando desde la experiencia de vida. Cuando yo decido en el tronco común de a dónde me voy a ir, y yo lo que les había dicho a mis maestros, me preguntaban, Carmelita, ¿qué especialidad o dónde te vas a ir? Y algunos de ellos que tenían la formación universitaria, lo primero que me dijeron fue, 1, mantente la licenciatura de educación primaria. Y hace unos años, ten tu práctica
docente unos años en primaria, porque es fundamental para que tú entiendas las otras etapas de la formación del individuo en la sociedad y cómo van a ser como profesionistas. Y lo segundo, me dijeron, ¿a dónde te vas a ir cuando termines la normal, en la licenciatura en educación primaria? Y les dije, pues me voy a ir a la normal superior. Me dijeron, tú tienes el perfil para universitaria. Entonces, te me formas como normalista y si vas a sacar otra carrera u otra especialidad, tienes que ser universitaria también. Y sí, fueron mis guías, mis consejeros, y es así más o menos una idea que te puedo dar de para mí qué importante ha sido tomar la decisión de ser maestra, ser maestra de diferentes niveles, porque fui maestra de primaria 8 años, fui maestra de secundaria 18 años, dando historia universal, historia de México y asignatura estatal aquí en Querétaro. Y pues he tenido puestos directivos en secundaria. Y después empalmar, ya irme desprendiendo de nivel secundaria y empalmar e impactar con estudios superiores de posgrado y empezar a dar clases a nivel posgrado también, que ahí me cobijaron las instituciones que me permitieron la maestría y el doctorado, precisamente por desempeño, pues me dijeron, ¿sabes qué? Además fui becada. Yo algo que les digo mucho a ustedes es, el conocimiento es muy generoso. Cuando a uno le encanta ser estudiante y le gusta el conocimiento, el mismo sistema te da becas y te permite viajar y te permite conocer mucho, porque se tiene esta falsa idea que si eres estudiante o profesor, no vas a tener la facultad de viajar o de tener una calidad de vida o tener un panorama más amplio, cultural, histórico. No es cierto. A mí la escuela me ha dado todo lo que soy. La maestría y el doctorado me la dieron becada, tanto por la institución donde trabajaba en secundaria en ese momento, como por el mismo instituto, que me dijeron, no, es que nosotros te queremos después de que obtengas tu título de doctor, de doctora, nosotros te seguimos apoyando y queremos que seas parte, y así fue, ¿no? Parte de la planta de maestros, pero mi pasión era regresar a mi cuna formativa, que era la normal y la universidad, y estoy en las dos. Pero para mí, regresar a la normal, a la escuela normal, es el caldo de cultivo más importante que tiene nuestro país. Son en donde los formamos, donde los acuñamos, donde les sembramos metas, ilusiones, esperanza, que llegan así igual que yo, todos ingenuos, todos con los sueños y las ilusiones en su mente, en su corazón, en su alma. Y de pronto, incluso a veces la gente más cercana a nosotros son los primeros que nos desesperanzan, ¿no? Nos dicen, ay no, maestro, ¿para qué? Maestro, te vas a morir de hambre. Maestro, no tienes paciencia. Maestro, no tienes tanto campo de trabajo. Y cuando ustedes llegan a mis manos, yo lo primero que digo es que sí. Claro que sí, nos da, ni nos vamos a volver amargados, y nos va a dar una buena calidad de vida, y nos va a dar más referentes. Y la gratificante más grande, que es tener generaciones, alumnos siempre jóvenes, que a veces cuando empezamos, digo, no es mucha la diferencia, pero 3, 4, 5 años, pues ya, siempre van a estar bajo la tutela esperanzadora de un maestro, porque muchos de nosotros llegamos todavía con la idea de encontrar un pilar en nuestros maestros, de encontrar una brújula existencial, de encontrar un aliciente. Los maestros todavía podemos determinar tantas cosas en ustedes sin darnos cuenta, pero lo más importante es que ustedes no son el pararrayos de ni nuestras frustraciones, ni de los sueños no cumplidos. Al contrario, son seres humanos, personas que van, lo repito, con esa esperanza, diría Paulo Freire, con esa pedagogía de los sueños posibles, ¿no? Y sí, así ha sido un poco, pues, todo lo que me ha implicado ser maestra, que hay mucho más, ¿no? Pero, bueno. Claro, claro. Justamente en este transitar de niveles al trabajar tan cercanamente en la formación de las personas,
¿qué significa para usted, por ejemplo, ahorita acompañar a los futuros maestros, verlos en ese momento en que ese primer ciclo termina y entonces llega esa primera graduación y con ello todos estos esfuerzos de los que habla, porque finalmente todo lo que hacemos conlleva el apoyo y el esfuerzo de muchas personas. Cada uno de los estudiantes que está en las escuelas, bueno, tiene una historia y tiene con ellos muchísimas en este sentido de la esperanza que mencionaba y también de esos sueños que quizá no es yo le comparto, por ejemplo, por parte de mi familia, pues yo soy como de los primos que van conmigo, fui la primera que pudo llegar a la universidad, fui la primera en que confió y se aferró a la escuela y hasta hoy en día agradezco y disfruto mucho estar en ella. Creo que desde muy pequeña también era mi lugar favorito la escuela, pero a eso es a lo que voy, que una persona pues también puede representar toda esa lucha, puede representar todos esos sueños, puede representar y de igual manera impacta como en los que nos rodean. Entonces, para usted, pues, ¿qué impacto o cuál es su sentir, sus sentimientos, emociones que surgen cuando ven a un alumno, pues, egresar de la licenciatura, quizá un maestrante, bueno, ya va transitando en otros niveles, ya son otras reflexiones, ya son otras, quizá hasta expectativas, pero ¿qué ha significado para usted acompañarlos y verlos salir de las normales? Tiene varios significados, significados y significantes, ¿no? Somos un cúmulo, lo dijiste bien, somos un cúmulo de historias compartidas. Los maestros somos, y ustedes son portavoz de muchas otras voces silenciadas, que ahí están, y que ahí estuvieron y que nos construyeron. Y también somos parteaguas de nuevos cambios. Ahorita que me dices que tú eres la primera en tu familia en tener una carrera ya profesionalmente más larga, más institucionalizada, y efectivamente yo de mi familia, soy la primera de mis hermanas y mis hermanos. La mayoría optaron por ser empresarios, los hombres. Dejaron la secundaria y la prepa, y pues digo, no les hizo falta los estudios para hacer lo que han hecho, ¿no? Mis hermanas todas hicieron carrera técnica corta y se casaron pronto. Y entonces yo digo, yo no, yo quiero otra cosa, gracias a una maestra también de la normal, que nos dijo, no sé, no venimos solo a casarnos y a tener hijos. Y si lo pensamos así, primero disfruten su carrera, disfruten su economía, disfruten viajar, hagan, compartan, crezcan, apoyen a sus papás. Y a mí se me quedó muy grabado. Viajen, disfruten sus primeros salarios. Y eso confirmó lo que yo ya intuitivamente venía viendo con mis hermanas, ¿no? Digo, les ha ido muy bien, gracias a Dios. Pero yo no quise seguir la tradición, por eso digo que los maestros, ustedes, somos ruptura constante de las estructuras que se agradecen porque son parte de nuestra tradición. Y también la tradición nos forma. Entonces podemos decir es que reniego de ese pasado que me dio raíz ahí, de nuestra formación, tanto formal como informal. Es decir, todo lo que vivimos con la familia, con los afectos, con la gente que contribuyó a nuestro interior, como ya formalmente en nuestras escuelas normales, donde cada maestro da una semilla y ya es decisión de cada uno de nosotros lo que tomamos de esas semillas, ¿no? Porque habemos maestros muy buenos, habemos maestros que nos equivocamos, pero también de lo que nos equivocamos, también de ellos tenemos que aprender. Eso de lo que no queremos ser, también es enseñanza, también es aprendizaje. Entonces, cuando yo estoy con ustedes, y no solo en la escuela normal, sino con cada alumno,
sé que van buscando a veces un gesto, una palabra, un pequeño detalle, una sonrisa, un olvidarse. Hay una frase por ahí que luego se postea en Facebook, que no sé de quién sea, pero dice, todo alumno, cuida de tu alumno, porque no sabes cuántas batallas no libradas vienen desde afuera. Entonces, para mí, cada generación, cada alumno, cada experiencia que he vivido en tantos años, siempre he amado mucho a mis estudiantes. Les digo, tengo el defecto de quererlos. Y yo creo que eso es un motor muy grande, el amor que le tienes a esta profesión. Hay quienes te pueden decir, ¿para qué te esfuerzas tanto? Y lo decimos a algunos maestros del mismo sistema, ¿no? ¿Para qué dar tanto si nadie te lo va a agradecer? Te lo agradeces tú, te llena a ti. Por eso elegiste esta carrera, porque ser maestro es una parte humana que toca a otro humano, que direcciona a otro humano, que le da ser a una persona y que lo va a manifestar a través del hacer, sí, del pensar y del hacer. Pero esta profesión es altamente generosa, porque la riqueza que te exige amorosamente es una riqueza que tú no la buscas, la disfrutas cuando te sonríe un alumno, así como ahorita tú estás sonriéndome cuando un alumno te dice, gracias porque por usted decidí tal carrera, o simple y sencillamente ese día disfrutó tanto la clase que se le olvidó, por ejemplo, en maestría o en posgrado, estudiantes que he tenido en doctorado, que se van un sábado contentos, se van llenos de, ay, qué padre, y no, y dejan a un lado, ¿no? Todos las responsabilidades, los esfuerzos que dejan cada fin de semana para refugiarse en algo que también están buscando en ello una esperanza de seguir creciendo profesional y humanamente, que es hacer una maestría, un doctorado, lo mismo que cada alumno que llega a los salones desde la materia que estés. Entonces, eso es lo que me ha implicado ser maestra, una responsabilidad de vida, un compromiso conmigo misma. Cuando ustedes me hacen estos espacios, estos halagos, estos reconocimientos, me compromete, pero no socialmente, porque no tenemos que vivir para lo social, para lo que nos acepten, la aprobación de los otros. Me compromete en el sentido de, ah, caray, ya hice esto y no esperaba esto, pero es de aquí para allá. Y entonces hay una congruencia ética, una ética que se te impone. Yo sé que la ética está determinada por la cultura y por la historia de cada contexto, de cada país, de cada región, de cada lugar. Pero yo digo que tú también configuras una ética contigo mismo. Una ética donde nadie te va a decir qué es bueno y qué es malo. Nadie te va a decir qué es lo que conviene o no conviene. Es una ética que tú decides. Y que en ese momento, estés en el contexto que estés, tú decides en pro de tu dignidad, que es lo más valioso con lo que nacemos, y en pro de dignidad del otro. Y entonces ahí nace un principio bíblico que es importantísimo, e inclusive filosófico, ¿no? Conócete a ti mismo, de Sócrates, y también ámate a ti mismo. Entonces el principio filosófico es conócete a ti mismo y que se ensambla, porque al conocerte tú mismo, te amas a ti mismo, te enamoras de ti mismo y amas la vida. Y el principio bíblico es ama al otro como a ti mismo, pero ese otro también eres tú. Pero si yo no me amo, yo no puedo dar esa otredad. No puedo dar ese amor, ese respeto, esa valía, porque yo no la entiendo, no la comprendo o no está insertado en mí. Es algo que nos cuesta mucho trabajo. Es algo que se va construyendo porque cultural e históricamente estamos conformados para no amarnos o tenemos un concepto equivocado del amor o de lo que hacemos profesionalmente, ¿no? Muchos que decidimos ser maestros porque pues es un salario seguro, tengo vacaciones, tengo beneficios sindicales y me aprovecho además del puesto. No, eso no tiene que ver, porque quien ama esta profesión sabe de manera intuitiva o de manera ya experiencial, o también profesionalmente ya con los elementos deliberadamente decir,
esta profesión tiene mucha exigencia en términos de ética, de vocación, vocar, el llamado que nos llama interiormente, que es un yo dentro que nos dice, lo quiero dar éticamente. Entonces ahí está el vínculo de los conceptos institucionales y para eso es el conocimiento, para darles argumentos de decir, lo hacemos por esto. Entonces el conocimiento y el amor, claro que se entrelazan. Y yo creo que ahí, al permitirme este espacio de diálogo, Araceli, me va cayendo un 20, ahorita que me permites esta tarde de café, que los maestros aprendemos sobre la marcha a ser éticos y amorosos y que el conocimiento sin amor no vale la pena porque podemos ser unos déspotas ilustrados. Es un término muy terrible de la edad moderna, ¿no? Los monarcas que se amparaban con grandes intelectuales, por ejemplo, pienso en Maquiavelo, que da la obra del príncipe y desde el príncipe se justifica que el rey tiene el poder. Y entonces yo como maestro puedo subirme a una potestad, a un poder de ningunear a mis alumnos con mi conocimiento, porque yo sé mucho, yo he leído, yo he viajado, yo he hecho, y de esa forma ninguneo al otro, nulifico su dignidad, porque tengo una obligación, ya no una responsabilidad como maestro, una obligación. El conocimiento es compartido. Conocimiento que no se comparte con amor no es conocimiento, es poder. Y el poder muchas veces atenta contra la dignidad del otro. Y nosotros, siendo una figura tan importante y teniendo de ustedes la admiración, el respeto, la confianza, no puedo atentar ante esos postulados que me están depositando, incluso algunos, un grado de confianza tal que me depositan su vida, ¿no? ¿Qué pasa con los alumnos que confían en nosotros plenamente y que llegan y nos cuentan sus problemas o sus penas o sus carencias? Y yo como maestro me aprovecho de esa admiración, de esa confianza, no puedo. Entonces nuevamente regreso a esa ética. No puedo transgredir los principios vitales de la dignidad de ustedes. Ahorita que la escuchaba, quizá podría compartir este primer contacto. Yo hago esta invitación a la maestra Carmen y yo tenía un miedo interno, pero no un miedo hacia su persona, yo creo que ese miedo traducido en admiración, ese miedo traducido en tanta emoción que de alguna manera puede generar el conectar con otra persona. Y estos otros lenguajes que se dan. Yo siempre que llegué a la maestría, estaba la maestra Carmen esperándonos ya, muy puntual, siempre muy bella, siempre. Y a veces son cosas que quizá nosotros no nos damos cuenta cuando nos paramos en un aula, que desde la manera en que nos vestimos, en la manera en que nos arreglamos para el otro, también eso es un acto de amor y por eso también suceden esas otras cosas. Yo recuerdo esa primera sesión porque pareciera que son cosas que se quedaron encapsuladas en mí. Pero a ver, contextualízanos para la materia que les daba, en qué generación Sí, y todo para que también quien nos escuche. fue hace 2 semestres, justamente estuvo en práctica, práctica docente, y era esta sensibilidad de reconocerte, a ver, ¿por qué eres maestro? Y entonces me empezaron a caer muchas cosas, muchas reflexiones en el sentido de ¿por qué estaba ahí? ¿Cuál era mi motivación quizás hasta para cursar propiamente la maestría? Y creo que el hecho de que se diera ese espacio en los primeros semestres, el compartir con los otros, aquellos otros maestros que no conocíamos, pero que a través de la escritura, de un ejercicio que realizamos en la clase,
pudimos conocer mucho más de ellos que quizá en una presentación común de lo que hacemos normalmente en el aula, ¿no? Que hablamos quizá de las expectativas, pero conocernos a través de nuestros escritos, a través de materializar aquellas ideas, aquellas expectativas que nos hacían estar ahí, creo que fue algo muy interesante. Y también rescato que para terminar el semestre realizamos un evento donde cuidamos todos esos pequeñitos detalles que hicieron que el aula se convirtiera en otra cosa. Y creo que eso también es muy importante, o sea, muy relevante en el sentido de que un maestro puede hacer o puede generar como un panorama mucho más amplio a sus alumnos. A veces cuando estamos trabajando en contextos que desgraciadamente no tienen más bien que su riqueza está en su cultura, en su hacer, pero no necesariamente en lo material, no necesariamente a lo ajeno. Creo que ese es nuestro trabajo también, o sea, dar, eh, mostrarles que hay un mundo allá afuera que pueden descubrir, ampliar sus horizontes, sus expectativas. Eso me parece sumamente importante y yo disfruté mucho porque aun cuando estábamos dentro de la normal y estábamos con las mismas personas, yo veía a mis compañeros nerviosos y emocionados por generar un ambiente totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados y romper con esos patrones en maestros que ya estamos dando clases. Creo que eso solamente se puede lograr a través de este amor, de este compromiso, de esta pasión que de alguna manera pues nos inyectaba a cada uno de nosotros. Y si me lo permite, maestra, pues me Claro que gustaría sí. transitar ahora a esta otra pasión de la escritura. ¿En qué Wow. momento descubre esta pasión, este gusto por las letras, maestra? Híjoles, yo más o menos te di un preámbulo hace rato, pero quiero tocar dos cosas que son bien importantes en su formación, que tú me acabas de mencionar y tocas puntos neurálgicos de nuestra conformación de ser maestros como una imagen pública. Somos imagen, y creo que es algo que yo les hacía notar, precisamente vinculado a lo que hace rato te decía, cuando tú estás enamorado de ti, cuando estás enamorado de lo que haces, sin consciente e inconscientemente vas y te vistes y te arreglas para el momento, para el día, para tus alumnos, más nosotros. Yo alguna vez escuché maestros que decían, es que yo no doy clases con una corbata, ni con un saco. Y se iban en bermudas y en chancletas, ¿no? Igual algunas maestras, con todo el respeto de mis compañeros. Yo digo, no, porque somos una imagen, somos lo que proyectamos. Y no es solo una imagen de estándar en cuestión de porque traigo la camisa más cara o el pantalón de moda. No, no es por eso, sino porque estoy proyectando, me importas, estoy respetándome y te estoy respetando en tu formación y, y soy congruente, ¿no? Por un lado. Y por otro, hace rato lo que mencionabas, aún cuando estamos a veces en contextos muy adversos, yo te lo voy a decir muy honestamente, Ana, no hay pretextos para no hacer. Yo di clases en lugares como Xunacatlán, en Santa María de Titla, donde los niños se van desde tempranito con sus zapatitos todos modestos, van sin desayunar, son zonas muy humildes. Di clases también en San Rafael Chamapa, en las aulas de emergencia, y me siento orgullosa de eso, de haber dado clases también, tanto en pueblitos como en semirrancherías, como en las zonas de las aulas de emergencia del Estado de México, Naucalpan. Y, ¿sabes? Yo no soy maestra de música, estudié, sí, algún tiempo música, y los enseñaba a tocar flauta. Y aparte de sus clases, y tuve muchas experiencias muy gratificantes en esos ambientes. Entonces, el maestro que ama su profesión, no importa que esté, así como he dado clases en las universidades o en las instituciones más estructuralmente definidas, ¿no? Que tienen todos los recursos. Y tú como maestro, eso no es el pretexto, y lo dice muy bien Eduardo Andere.
los ambientes del aprendizaje no están en Harvard, en instituciones como Harvard. Están y pone una imagen de un arbolito con un maestro y un alumno abajo en una zona semirural, porque efectivamente eso es lo valioso cuando tú das ese conocimiento con amor, no importa si tienes o no la estructura, es ese impulso, diría Aristóteles, el motor primero que nos mueve interiormente, en términos filosóficos, en términos de amor, en términos bíblicos. Y digo la Biblia no por ser solamente creyente, sino porque es el primer libro que nos estructura histórica, espiritual y humanísticamente. Y doy ese argumento para que no se piense que otra cosa. Bíblicamente también es más que definido, ¿no? Damos lo que damos y lo único que pesará al final de nuestros días será lo que dimos con el peso de nuestro corazón. Y esa es la pasión de ser maestros. Entonces, ahorita en esta parte que dices de la escritura, pues nace, te comentaba hace rato, con el maestro Raúl, que él tampoco lo buscó, y desde los 14 años escribo. Desde los 14 años escribo, y mis primeros escritos fueron guardados desde los 14 hasta los 21 años, 20, 21 que me independizo de mi casa, en cuadernos. Entonces alternaba la lectura, la escritura y todo lo que veía o lo que me pasaba, lo escribía. Empiezo a publicar a los 21 años, me dan el espacio aquí en Querétaro para empezar a publicar. La primera vez que vi mi primera publicación en Jocha, me acuerdo muy bien, era un periodiquito que tenían por ahí los Hernández Lozada, Emilio Hernández Lozada, que fue mi compañero en filosofía, y pues que me haya dado el espacio. Luego en Nuevo Amanecer me dieron otro espacio, y dejé por muchos años, me caso, me dedico a hacer también esta parte mamá, ama de casa, esposa. 19 años casada con un escritor, también un maestro también de colegio bachilleres. Y cuando trato de reintegrarme a la escritura, pues cuando me caso y él que ya era un escritor reconocido y veo sus escritos, sentí que yo no había hecho nada, que no, mi escritura no era pues nada comparable, ¿no? Y error. Y rompí todo. Me acuerdo que rompí muchísimas cosas. Porque me apabulló, yo misma me apabullé al ver la trayectoria y la magnitud de la escritura que tiene este hombre, ¿no? Y por muchos años seguí escribiendo y los guardé ahí. Entonces, cuando retomo cuando ya mi hijo iba en secundaria, retomo maestría, doctorado, y retomo la escritura, pero ya formal. Entonces, cuando retomo todo esto y termino curiosamente el doctorado, me reencuentro con el maestro Raúl en Toluca, por una casualidad de la vida. Y y me invita a publicar ya formalmente mi primer libro, junto con Héctor Sumano, que yo no lo esperaba porque yo estaba terminando el doctorado, estaba por titularme, y Héctor Sumano me da su confianza y me dice, siento que eres buena, pásame material para publicarte una primer plaquetita, un libro breve, que se llama Mojándolo Todo, por el título de Luis Eduardo Aute. Y tuve que terminar el doctorado al mismo tiempo que estaba saliendo ya de la secundaria para estar ya con la normal. Fue un tiempo pues con muchas cosas en puerta, donde fue excesivo el trabajo. Yo me acuerdo que dormía, no sé, como 3 horas al día, porque tenía que presentar la tesis, tenía que presentar la publicación con el maestro Eco. Le pedí 2 meses para checar mis escritos y todo. Y además mi hijo iba saliendo de secundaria y bueno, muchas cosas que se dieron, ¿no? Pero pues sí, creo que aguanté, resistí, y la escritura ha sido mi refugio, ha sido mi eco, ha sido mi silencio, ha sido mi cómplice, ha sido mi compañera. De hecho, por ahí tengo escritos en donde, ya publicados,
porque publico desde hace casi ya 6 años, cada 15 días. Una figura que para mí es bien importante es Cristina Pacheco. En su columna de la jornada de Mar de Historias, yo la empecé a leer al final, leía sus artículos, sus escritos, su narrativa, y me enamoré de su escritura. Sí, tenía yo una formación normalista, universitaria, filosófica, los textos, pero siempre me encantó la narrativa, por el maestro Raúl, porque escribía narrativa. Y el relato es muy, muy generoso, porque te permite contar todo aquello que tú sientes, piensas. Y ya luego con la magia de la literatura formal, ya puedes permear la imaginación con la creatividad y la sistematización. Y entonces te conviertes en alguien como Cristina Pacheco, ¿no? Que puede entrevistar a alguien de origen muy humilde, a un payasito en la Ciudad de México, como a un gran intelectual, y los lleva a su columna de narraciones de vida. Dice Cristina Pacheco, siempre hay una historia que no se ha contado. Y lo mismo es ahorita que estoy en un momento de transición con mi escritura. Sí, ella ha publicado en coautoría como 6 libros, en publicaciones de ahorita que ya son 5 o 6 años de narrativa, es ensayo, poesía y más el género de relato, una cuestión de relato. Pues ahorita estoy acomodando precisamente mis escritos porque fácil saco 4 libros en un periodo de, no sé, de 4 meses, que ya me los pidieron desde abril y no los he entregado, la verdad, porque ya me ofrecieron el espacio en las editoriales. Y pues nunca pensé que el refugio de la escritura, bajo el amparo de la lectura, me diera tantas gratificaciones, tantas. Entonces, yo en algún momento soñé con ser locutora de radio, fíjate, y ahorita pues soy de televisión, no lo esperaba. Ahorita se han suspendido los programas de charlas de café, literatura y otras cosas, que empezaron con Radio Mágica Internacional, y ahí pues fue la cuestión literaria, ¿no? Compartir los escritos de los demás poetas, escritores. Y después se va a Cabina 11, televisión online, y ahorita ya nos fuimos a Canal 952 de canal de global, y ahorita el 17 empezamos la nueva temporada, pero ya es a nivel internacional. Ya están los anuncios, ya están las grabaciones, los videos que me pidieron, y estaba pensando en eso, en rehacerme. En estos días que estaba preparando el escrito que sale el próximo viernes en Poder Estado de México, que inicia con Capital Toluca, de repente pues eres muy fructífero en la escritura y de repente, pum, no puedes. Y necesitas la inyección de la vida, ¿no? De las emociones y de las sensaciones, y sale solito. Pero estaba pensando en eso, que alguien me dijo hace como 2 meses, regresaste a casa. Sí, así me siento. Regresé a mi templo interior, a mi casa espiritual, y eso también implica que todo cambia hacia afuera. Entonces, estoy ahorita proponiéndole a Jane Eureka Tiburcio, que es la directora de Cabina 11, cambiar el concepto de charlas de café para dejarlo más abierto a una cuestión de cuéntame una historia, ¿no? Sin dejar de lado la parte del ser maestro, que es lo que trabajamos, que es el concepto de, por eso charlas de café, literatura y otras cosas, porque entran gente de los diferentes ámbitos del conocimiento, pero que están legando algo como personas, y que ahí andamos en el anonimato y sin buscar el reconocimiento. ¿Sabes qué? Mira, aquí para que te escuchen, aquí para que te reconozcamos, ¿no? Así como ahorita tu programa, que la verdad te agradezco enormemente, me dejaste hablar, me has dejado fluir, me has dejado disfrutarlo, me siento escuchada, querida, acompañada, me siento gratificada de que estén haciendo y que pues haya dejado una semillita, y la semilla es para ustedes porque van a dar muchos frutos. Te felicito, Araceli, por lo que están haciendo, y te agradezco enormemente. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, ahorita que estaba escuchándola, recientemente tuvo una experiencia que ahorita nos gustaría que nos pudiera compartir, porque yo me sentí muy identificada en esta
en relación a todo lo que hemos venido platicando hasta estos momentos, yo recuerdo que yo no conocía las escuelas normales, de hecho, ni siquiera sabía qué significaba, pues sí, que ese era el título, ¿no? Escuela normal. Y me decían, es que para ser maestra necesitas ir a una escuela normal. Y yo decía, ¿normal en qué sentido? ¿Por qué no me dicen cómo se llama? ¿Dónde la encuentro? Entonces, recuerdo que la primera vez que fuimos a sacar la ficha para poder ingresar, nos pasaron al auditorio. Yo me formé en la Ciudad de México, en la Escuela Nacional para Maestras de Wow. Jardines de Niños. Y justamente cuando llego y veo el auditorio, yo dije, yo tengo que estar aquí otra vez, porque, o sea, era como hacer el examen, nos reunieron ahí, y yo decía, yo tengo que pisar nuevamente este auditorio, en algún momento lo tengo que hacer, y entonces pasó el examen, dieron los resultados, y yo sin saber, sin nada, yo canalicé todos mis esfuerzos y recuerdo que yo veía a unas compañeras que ya estaban estudiando ahí, algunas alumnas, las veía con el uniforme de esa escuela, bueno, es un pantalón gris, una bata, zapatos negros, y yo sin saber todavía si me iba a quedar o no me iba a quedar, yo compré unos zapatos y dije, esos van a ser mis zapatos con los que yo voy a Eso, regresar a así esta es. escuela, y, y sentía una emoción desbordante. Creo que son cosas que recuerdo como si las hubiera vivido el día de ayer, y posteriormente, durante la formación, pues, encontré a maestros que me han inspirado y que me han permitido también crecer mucho en esta parte profesional. Y rec y tuve la oportunidad, después de que me, contactaran para regresar a la escuela y poder conversar con las maestras que ya estaban por egresar, como para contarles cuál había sido mi experiencia al incorporarme al ejercicio y demás. Yo ese día hice, ¿qué no hice más bien para poder llegar y estar ahí? Porque ahorita pues yo radico en Querétaro y tenía que ir a la Ciudad de México. Todo me pasó, todo aconteció ese día, fue un día de caos, pero yo cuando llegué ahí y me puse a conversar con las compañeras, no, mi emoción y no había logrado dimensionar lo que eso estaba significando para mí. Entonces, recientemente, cuando yo la contacto, me comparte que le toca regresar a su escuela y por eso es que hago este recuento, porque yo me sentía muy identificada y ese día también muy emocionada por lo que me estaba compartiendo, que no solamente más bien de esta oportunidad, ¿no? De regresar a su escuela de filosofía y regresar ahora con una Sí. colaboración y regresar ahora. Y yo dije, wow, o sea, yo no dejo de maravillarme de todos sus logros, no solamente por esta, por ser mi maestra, sino también como mujer, también en esta empatía de todo lo que puede conllevar, porque hablamos de esfuerzos detrás de cada una de, de esos éxitos, ya lo decíamos antes, o sea, hay de verdad muchas emociones, muchos sentimientos, pero entonces, eh, por eso traía a la mesa esto y quería que nos compartiera cómo fue la experiencia de regresar a esa facultad de filosofía con Memorias del Café. Fíjate que fue, mira, todo lo que me ha estado pasando, y curiosamente de la pandemia para acá, porque yo sí me reté, yo dije, si salgo bien librada de mis heridas emocionales de niña, sin que me refugie en ningún tipo de asunto, de adicción que me dañe interiormente, porque claro que me deprimí, yo dije, voy a hacer otra cosa de mi vida. Y también porque en esta pandemia, así como mucha gente, yo sí sentí la muerte. Una noche yo pensé que no iba a amanecer. Y no porque me haya dado COVID, sino era tal la angustia, fue tal la zozobra, fue tal la presión de todo, fue un cambio tan terrible que yo sí sentí un jueves, un miércoles, pero un jueves me acuerdo muy bien, como por julio, un poquito antes de julio, hace un año, precisamente por estas fechas. Yo dije, si salgo bien de esto, mi vida va a ser otra cosa. Y este reencuentro de una forma tan profunda, siempre he sido creyente, pero te puedo decir que he tocado la luz de Dios. Y han venido tantas cosas y con ello han venido
momentos en donde digo, es que está conmigo, me ha dado mucho. Y de eso mucho que me ha dado, me toca compartirlo, porque no nos vamos a llevar nada. Y repito, porque lo único que contará al final es el peso de nuestro corazón. Entonces, como estoy muy enamorada de la vida y todo, ahora que fue lo de la facultad, que yo no me lo esperaba, me avisaron además 8 días antes. Sí me pidieron texto hace como un año, pero con la pandemia pues todo se detuvo, ¿no? Que me dice confianza el periodista y escritor Agustín Escobar, de nuestro 85.7 de Radio WAC, de toda la vida, ¿no? Es toda una figura también. Y que me haya pedido texto porque es una forma de sentirme reconocida por los escritores queretanos, porque es un grupo muy, muy, muy seleccionado, ¿no? Por un lado y por otro, la fecha, ¿no? Un día antes de mi cumpleaños, 20 y tantos años después de haber egresado de la normal, de la Facultad de Filosofía, y luego en el patio barroco, donde eran en el patio de los Naranjos, perdón, donde eran mis salones, donde tomé clases. Pero ahora como escritora, digo, Dios, o sea, yo lo único que he hecho es trabajar. Y a veces yo también me sorprendo de cómo lo he hecho, ¿no? A veces te reviso mis textos y cómo me doy tiempo para todo. Porque además también creo que he sabido que me encanta el ejercicio, porque ha sido muy generoso conmigo. La natación, yo desde niña, hice gimnasia olímpica de niña y corría. Mis hermanos, mi papá fue gimnasta y mi hermano Antonio fue gimnasta del Comité Olímpico. Y tuve el ejemplo de mis hermanos futbolistas teniendo su propio equipo de fútbol. Era que algo así de Toyocan. Pero bueno, regresar y estar en este momento con tantas gratificaciones, recibir el reconocimiento también de Forjadores por México el año pasado. Ahorita que no me esperaba tampoco el de la mujer del año, dije, pero es que no he hecho nada. O sea, solo pues he luchado por, precisamente el escrito que se va de hoy para el viernes es eso, ¿no? Cada día para mí es un amanecer nuevo, es un día de esperanza, es un día de agradecimiento de vida, es un día de amar la vida. Te lo digo muy sencillo, pero doy gracias, que es algo que también he aprendido últimamente, a todas esas adversidades que he pasado, porque también no ha sido sencillo. Todos los aprendizajes que han implicado la adversidad, le agradezco porque me ha dado esto que soy ahora. Y también el conjunto de historias y las voces que me han permitido escuchar para ser parte de eso, de los demás, ¿no? Y pues agradezco mucho, Araceli. Justamente en esta reflexión que estamos haciendo, ¿qué motiva? ¿Qué motiva a Carmen a levantarse todos los días, a hacer lo que hace con tanta pasión? Lo tengo que decir, y yo creo que, y de veras no hay casualidades, ¿no? Es agradecer, reconocer realmente quién es Dios. Dios no es ese concepto obsoleto, ni frío, ni castigador, ni esquemático que nos dieron. Dios somos cada uno de nosotros. Es la vida que nos habita. Entonces, despertar en las mañanas, reconocerte y decir, ahora que me están tocando los exámenes presenciales, ¿sabes? Estaba emocionada el domingo porque me sentía como si regresara a la escuela nuevamente, porque toda la semana pues he tenido los exámenes que me han dado esa confianza y sentirte emocionada porque, ay, voy a poder estar frente a mis alumnos, estar en la normal, aunque sí lo había estado, pero ahorita ya como empezar otra vez a tener contacto y esperemos que no haya repunte ni nada de esto, pero sí, agradecer todos los días que puedo ver, que puedo respirar. Lo primero que hago es poner, agradecer de las cuestiones virtuales, hay mucha gente muy valiosa que lanzó sus programas por medio de YouTube y en las mañanas lo primero que hago es poner algo de YouTube, una oración, una persona, un psicoterapeuta, alguien valioso, que tenga algo valioso que decirme en la mañana.
algo así, porque me configura. Neurolingüísticamente ya me va preparando para decir, hoy es mi día. Y hoy es mi día, porque mira, aquí estoy contigo. Y justamente yo decía, y era parte como de mi preocupación y mi agobio, digo, una persona que realiza tantas, que tiene tantas facetas, que hace tantas cosas, ¿cómo logra un equilibrio? Porque si algo la caracteriza es también este disfrute por la vida, y esas ganas de vivirla y de reencontrarse eh, con usted, pero también con los otros. Creo que siempre eh, tenemos esa oportunidad de conocernos nuevamente porque nuestras ideas, nuestros pensamientos ya son otros al siguiente día. Las experiencias que hoy tenemos, pues hacen que veamos la vida de una manera distinta. Entonces, ¿qué ha posibilitado ese equilibrio en su vida? O sí, ¿qué podría sugerirles a otras mujeres, a otras maestras, independientemente del rol que desempeñen? El punto de equilibrio no lo entiendes tan fácilmente porque de pronto ahora que somos multiplexoras, porque hacemos de todo y nos hemos cargado de muchísimas más cosas las mujeres y nos hemos dejado arrastrar también por lo vertiginoso que es un mundo líquido, que diría Bauman, de materialidad, de rapidez, de tecnología, de despersonalización, de deshumanización. Lo tienes que buscar, cuesta trabajo. Y yo lo encontré en algo y sí lo comparto como experiencia de vida, darte un momento para ti. Tenemos que aprendernos a dar 5 minutos para nosotras, desde que nos levantamos, ya sea en la mañana, en cualquier momento del día, pero que sea un momento para decir, espérame, sí tengo muchas cosas que hacer, pero ahorita dame estos 5 minutos para mí. Y de ahí también empieza a avanzar para priorizar qué es importante para ti emocional y espiritualmente. Entonces, aprender mentalmente a hacer a un lado. De todos modos, somos responsables y vamos a sacar adelante los compromisos. Pero si tienes 5 minutos con una persona, con tu hijo, con tu hermano, con tu mamá, contigo misma, con tu pareja, date 5 o 10 minutos para ti a través de estar con el otro y que el otro lo disfrute estando tú ahí. Por eso esta cuestión también de los celulares, de pronto me desaparezco y lo apago y bye. Porque o estoy con mi hijo, o estoy conmigo misma, o estoy con alguien que me está regalando ese tiempo. Pero lo primero es empezar a regalártelo a ti mismo, a ti misma, y empezar a equilibrar, que es importante, y te vas a dar cuenta que lo primero es esos 5 o 10 minutos en la mañana para tranquilizarte, para configurarte, y ahorita con las ventajas de las redes sociales, encuentras material muy valioso desde ponerte unos audífonos, irte a caminar, o simplemente ya vas preparando el desayuno e ir escuchando. Si lo disfrutas escuchando, si lo disfrutas bailando, si lo disfrutas caminando, si lo disfrutas estar en silencio, o si lo disfrutas estar 5 minutos sentada, o 5 minutos en tu cama, o 5 minutos leyendo, como quieras, pero que sea un momento para ti. Y de ahí en adelante vas jerarquizando tus tiempos. Hoy en día, ¿cómo concibe el éxito? Ay, el éxito es algo externo, mercantilista, que no podemos casarnos con. El éxito es que tú te sientas bien, que tú estés bien, que lo que hagas lo hagas así con gusto, sin presiones, y lo disfrutes. Ese es el éxito. El éxito social, mercantilista, materialista, es entrar en un estado de competitividad con el mundo, con el reconocimiento de los demás, compararte con los otros. Ese no es éxito. Ver que otro tiene más que tú, yo quiero lograr esto porque quiero que me digan, porque, o sea, pensarlo hacia afuera porque los demás me tengan que reconocer o porque estoy compitiendo con el otro, no, eso no es éxito. Eso es matarte existencialmente. Eso es dejar tu sustancia, tu esencia. Va a llegar un momento en el que te vas a perder en el estrés, en las enfermedades, en una frustración, porque estás pensando en los otros, no en ti.
Entonces el éxito es que tú estés bien contigo y estés haciendo lo que a ti te gusta hacer y que lo disfrutes y que te vayas en la noche cansada, pero contenta. O ese cansancio de disfrute de, ay, sí hubo muchas cosas, pero fíjate que es muy curioso porque la mente y el cuerpo humano, cuando tú ya lo piensas de esta forma, ya no te agobia el cansancio. Que obviamente llega un momento en que el cuerpo también te protesta, ¿no? Pero no es ese cansancio de que todo te duele, que estás súper... No, no, al contrario, dices, ay, qué rico, qué bonito estuvo. Y te acuerdas de las personas con las que compartiste estos espacios, ¿no? Por ejemplo, yo al rato me voy a ir con la sonrisa de, ay, qué bonito, estuvo muy padre. Muchas gracias, Maestra, Araceli. pues yo no me quiero ir sin antes agradecerle el tiempo, todo lo que ha compartido con nosotros. Y para cerrar esta tarde de café, pues me gustaría pronunciarme y también decirle que celebramos su vida, celebramos Gracias. todos sus logros que ha realizado y por ello pues tenemos aquí una sorpresita para usted. Espero que la disfrute mucho. Vamos a compartir pantalla. Doctora, muchas gracias por todas las charlas compartidas, en las cuales siempre he encontrado en usted a una persona que más que impartir un conocimiento, motiva e inspira al cambio. Reconozco su nobleza y la sencillez que muestra para compartir cada uno de sus conocimientos. Como siempre le he dicho, que vengan más éxitos porque es una mujer de lucha, de entrega y sobre todo una mujer enamorada y apasionada de la educación. Gracias por educar con el corazón. Buenas noches, maestra Carmen. Hablo con Enrique Suárez Flores de la maestría. Aunque fue poco el tiempo en el que nos dio clases, quiero primero que nada agradecerle y felicitarla. Agradecerle por el conocimiento, por la pasión, por esa chispa y por esa alegría que la caracteriza. Usted es de las maestras que difícilmente se olvidan. Espero de todo corazón que se le esté pasando bien y le mando un saludo con mucho cariño. Estimada Carmen, recibe este pequeño reconocimiento por admiración a tu entrega y pasión en cada paso que das. Nos es muy grato tener la oportunidad de compartir momentos tan bonitos y divertidos, avanzando juntas en sororidad. Gracias por tu entusiasmo y apoyo siempre. Nosotras, Covifit Team, las Covifitas, las Covisisters, te deseamos un muy feliz cumpleaños. Pues Qué detalle. Ay, no, está impresionante. Muchísimas gracias. gracias a usted por compartir, por su tiempo. También agradecemos a estos cómplices que nos ayudaron a hacer esto posible, a Krishna, Y que incluso hay fotos que son a Hugo, ¿sí? del grupo de Covifit. ¿Cómo lo hicieron? Sí. Agradecemos también a Alma su colaboración que nos ayudó a reunir este material. Y bueno, maestra, desde luego desearle que sean muchos años más de éxito, muchos años de compartir y de sentirla cerca a través de sus letras, de sus clases. Creo que con esto, el día de hoy, pues podemos ya cerrar esta conversación agradeciendo enormemente el privilegio de poder conocerla aún más. No, yo soy la que estoy inmensamente agradecida. De verdad que ha sido un regalazo de vida que no me lo esperaba.
veo a cada uno de ustedes ahí en esas fotos y de verdad no me alcanzan las palabras. Araceli, muchísimas gracias. Y saben que estoy, diría la Madre Teresa, estoy para servirles, para acompañarles, y lo que podamos hacer juntos, saben que si Dios me lo permite todavía años más de vida, tenemos mucho que hacer por la educación, por nosotros, por nuestros alumnos, por los nuestros, por nuestros afectos. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas Un gracias. abrazo Diles, enorme, por maestra. favor, gracias. Pues con esto cerramos ya esta tardecita de café, maestra, Claro agradeciendo. que sí. Con la taza de la maestría.